Bien, estamos listos, hermanos, vamos a arrancar un servicio más aquí desde su iglesia cristiana Efesios 4:23. Le estamos saludando desde Cartago, Costa Rica. Hoy es domingo 10 de agosto de este 2025, ya se nos está yendo el mes de agosto también. Y bueno, vamos a entrar al tiempo más importante, que es la predicación de la palabra. Si bien el tiempo de los saludos es importante, el tiempo de la alabanza y la adoración es importante, pero no es lo más importante. Lo más importante es la palabra y vamos a entrar justo a meditar en torno a ella. Amén, hermanos. Bien, voy a invitarlos a todos a que vayamos al libro de Mateo. Busque Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 9. Vamos a leer versículo 35 al 38. Mateo 9, 35. Y mientras la iglesia lo busca, animar ahí en el video a toda la gente a que tenga una Biblia cerca también, ¿no? Para que usted lo que está escuchando lo verifique, lo confirme. Uy, eso que dijeron no está en la palabra, entonces deséchelo. Así de sencillo es el asunto. Mateo 9, 35. ¿Qué dice el título para ver si estamos alineados? La mies es mucha, ¿no? La mies es mucha. ¿Estamos todos, hermanos? Amén. Bien, dice la palabra del Señor, Mateo 9:35. Dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Padre, te damos gracias en este día, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por la oportunidad que tenemos, no solamente de tenerla al alcance, sino de poder leerla, poder entenderla, poder meditarla, pero mejor aún, poder vivirla, ¿no? Gracias te damos por la salud, por la vida, por ese privilegio que tenemos de poder despertarnos, de poder venir, desplazarnos, compartir como iglesia, Señor. Gracias te damos, Señor. Nos disponemos a recibir ese consejo tuyo, Señor, por medio de tu palabra, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Bien, estamos ya acomodaditos. Ustedes saben, nosotros ya hemos mencionado ya en repetidas ocasiones, muchas veces, que el Señor vino a lo suyo, ¿ah? ¿Cierto que sí? Cuando decimos que el Señor vino a lo suyo, porque vieras que antes yo leía mal ese versículo. Yo pensaba que el Señor que decía, el Señor vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Así yo lo leía así. ¿Cómo estás, Gustavo? Pame, Meli, Linda, Gigi, ¿todo bien? Bueno, entonces yo leía eso, yo decía que lo leía así. Ya después yo dije, uy, yo le estoy agregando una S a ese que el Señor vino a los suyos. No, el Señor vino a lo suyo. Es decir, a lo que vinimos, ¿cierto que sí? Y ya hemos compartido que él, varias cosas, ¿no? Y muchas están alineadas a las prédicas. En algún tiempo por allá que estuvimos hablando del Día del Padre y les pregunté lo mismo, dijimos, sí, ¿el Señor vino a qué? A mostrarnos al Padre. Está bien, ¿no? Después estuvimos hablando de otra cosa, el Señor vino aquí a recuperar lo que había perdido. ¿Está bien, cierto que sí? Ligado al tema de hoy, nosotros sabemos también que dentro de las cosas que el Señor vino a hacer fue a qué. Cuando yo les digo a ustedes, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas y predicando el evangelio del reino. Entonces, entre esas cosas que el Señor vino a qué. ¿A qué? ¿A qué? Acaba de leerlo, ¿no? A predicar, a anunciar su evangelio. Amén. Por medio del evangelio a mostrarnos qué cosa a casa. El camino a casa, ¿cierto que sí? Eso lo tenemos claro, ¿no? Entonces ya sabemos que el evangelio también usted sabe, ¿no? Que por ahí alguien decía, pastor, por ahí alguien preguntaba que uno no debería decir, es que ustedes ya saben, que uno no debería asegurarse que la gente realmente sabe. Yo a veces les digo, como ustedes ya saben, pero de todas formas les explico, ¿no? Que no hay otro evangelio, ¿no? El evangelio de Cristo es uno solo. Pablo dijo, no es que haya otro evangelio. ¿Se acuerda que también lo hablamos porque hay gente que ha venido a qué? A pervertir y a perturbar el evangelio. También lo hemos visto. Entonces, no es que haya otro evangelio, el evangelio de Cristo es uno solo, precisamente el que él vino a predicar,
Un evangelio que insta a la gente a que procedan al arrepentimiento, ¿cierto? Está claro eso, ¿no? Entonces, estamos leyendo ahorita lo que él hacía mientras predicaba, no solamente en la sinagoga, porque uno no debería quedarse solamente en que predicar en la sinagoga, sino que cuando salimos de aquí, supongamos que esta fuera la sinagoga, ¿no? Usted dice, ah, listo, ya salí de la iglesia, entonces ya me olvido de mi cristianismo, ahora sí empiezo a vivir como quiera, ¿no? No, no, no. El Señor predicaba en la sinagoga, ¿y dónde más? Y en las aldeas. Nosotros tenemos que dar testimonio de cristianos en la sinagoga, en la iglesia, ¿y dónde más? En las aldeas, es decir, en todo lado. Amén, hermanos, en todo lado, ¿no? Entonces dice él que mientras estaba predicando, sanando a la gente, vio a la multitud y tuvo de ellas, ¿qué cosa? Compasión. Cuando uno tiene compasión de alguien o de algo o de algunas personas, eso quiere decir que ese alguien o esas algunas personas, ¿qué pasa con esas personas? Cuando yo tengo compasión de alguien, ¿qué pasa con ese alguien? ¿Por qué? ¿Qué es lo que me lleva a mí a tener compasión? ¿Ah? Sí, el estado en que está. Porque, digamos, si yo veo, téngalo por seguro, que si yo veo a Shirley feliz de la vida, disfrutando, amén, Shirley. Esa Shirley, feliz de la vida, disfrutando, entonces yo, ¿para qué voy a tener compasión de ella? Más bien tendría envidia, ¿no? Que eso es otra cosa. Pero entonces uno tiene compasión de la gente, es cuando esa gente está, ¿qué? Sufriendo, está en una situación adversa, ¿cierto? ¿Sí? ¿Qué es lo que dice ahí? Él tuvo compasión, porque ¿qué es la compasión? La compasión es ese sentimiento de pena que uno tiene, es un sentimiento de pena, de ternura y de identificación ante los males de alguien. Entonces la compasión siempre se despierta ante los males de alguien, ¿cierto que sí? Y entonces, ¿por qué? Uno diría, pastor, ¿y entonces por qué el Señor tenía compasión de la gente? Él lo dice ahí, porque vio a las ovejas, a la gente la vio, ¿qué? Desamparada, desamparada. Esa ya es una situación de pena, ¿cierto que sí? Porque ¿qué sería una situación bonita? Que uno la viera, ¿qué? Amparada, ¿cierto que sí? Por eso a la gente que viven desamparados no le gusta que digan desamparados. Pero bueno, eso no es culpa de los otros, ¿ah? Pero la vio desamparada, es decir, sin amparo. Pero no es que una señora que se llama amparo, no, sin protección, ¿cierto que sí? Y no solamente las vio desamparadas, sino que las vio, ¿qué cosa? Dispersas, ¿no? Dispersas. Y ustedes podrían decir, pastor, ¿y estar disperso es una situación de pena? Si son ovejas, sí. ¿Por qué? Porque las ovejas no es algo que las caracterice. Las ovejas están llamadas a vivir ¿cómo? En grupo, en rebaño, congregadas. Por eso es que cuando a veces alguien le dice, es que yo tengo mi relación con Dios, pero yo no voy a ninguna iglesia. ¿Por qué? Porque a mí no me hace falta. Eso no está bien. ¿Por qué? Porque eso no caracteriza a las ovejas. Las ovejas necesitan ¿qué? Compañía, caminar en grupo y que haya alguien que las guíe. ¿Cierto que sí? Entonces las vio, tuvo compasión de ellas porque las vio desamparadas y dispersas. ¿Y por qué? ¿Qué era lo que podría digamos como justificar, no justificar, sino que le haga entender a uno por qué estaban dispersas y desamparadas? ¿Por qué? Porque él mismo lo dice ahí, es que las veo como ovejas que ¿qué? Que no tienen pastor, ovejas que no tienen pastor. Entonces comenzó a sentir eso, ¿no? Y más adelante lo vamos a ver y se los he dicho varias veces también, que a uno le resulta muy difícil, ¿cómo están? ¿Todo bien? A uno le resulta muy difícil entender cómo en ese entonces las ovejas estaban sin pastor, si había toda una organización religiosa que se llamaba ¿cómo? El Sanedrín, ¿cierto que sí? Que estaba compuesto por ¿cuántos miembros? 72, Jorgito. ¿71? Bueno, yo seguro no había llegado el que yo conocí después. Bueno, 71, 72, pues lo que sea. Pero eran más de 70. Eso. Entonces, mucho líder, ¿cierto que sí? El mucho líder no garantiza que haya ¿qué? Pastor. ¿Cierto que sí? Porque, bueno, eso ya ustedes lo han escuchado, ¿no? Era un liderazgo vacío, era un liderazgo frío, no había misericordia, no había compasión, no había amor. Y eso no caracteriza a un pastor. Pero bueno, eso es lo que él estaba diciendo ahí. Tuvo compasión de ella, entonces a raíz de eso fue que lanza esa frase que ustedes conocen mucho de que la mies es mucha y ¿qué? Y los obreros pocos, ¿no? Entonces,
¿A qué se refería eso? Había mucha gente dispersa, mucha gente desamparada, pero poca gente dispuesta a trabajar por ellos, aunque hubiera mucho líder. A eso se refería. Entonces él menciona ahí algunos conceptos, por ejemplo menciona la mies. La mies, no sé si todos saben qué es la mies. ¿No saben? La mies es un cereal que está listo para hacer ¿qué cosa? Cosechado. Esa es la mies. O sea, está listo para agarrar. Entonces la mies es mucha, hay muchas cosas que recoger, pero hay pocos ¿qué? Obreros. Entonces, y si hay pocos, eso es como aquí en Costa Rica cuando los plantíos de café están listos, están en cierne que le llaman, pues están listos, pero no hay quien los recoja. ¿Qué pasa? Se echan a perder. Se echan a perder. Entonces, la mies es eso, hermanos, en lo espiritual, porque acuérdense que el Señor utilizaba un lenguaje ¿qué? Conocido por la gente para transmitir algo espiritual, ¿no? En lo espiritual, ¿qué son las mies? No. Cuando él, ¿qué? Las almas. La mies son las almas. O sea, las almas están ahí. Pero ¿qué pasa? No hay obreros. No hay obreros, hermanos. Por eso es que él dice después, rogad al Señor de las mies, espiritualmente rogad al Señor de las almas, que mande ¿qué cosa? Obreros a las mies, es decir, obreros ¿a qué? A las almas, ¿cierto que sí? Haciendo el paralelo como tal, ¿no? Entonces, hermanos, creo que en estos días lo comentamos, ¿se acuerdan que vimos la diferencia entre los obreros y los empleados? ¿Se acuerdan que hicimos aquí un ejercicio? Porque dice que mande obreros, que no que mande empleados. Y no sé si se acuerdan que hicimos la diferencia entre un empleado y un obrero. ¿Acuerdan o no? ¿Acuerdan? Bueno, no importa que no se acuerden. Entonces lo vamos a decir. ¿Por qué? Porque está aquí en el guión. No, un empleado, nada más acuérdense. Los empleados por lo general son personas que se presentan, aplican para un trabajo, para un cargo específico, con unas labores específicas, con un horario específico y con un lugar específico y con un salario específico. Es el empleado, ¿cierto? ¿Sí? Y entonces cuando a un empleado le dicen, vea, es que yo lo contraté a usted para trabajar en Cartago, pero es que te vas a tener que ir para Guanacaste. Entonces dice, no, pero es que a mí no me contrataron para eso. Me están cambiando las condiciones del contrato, entonces necesito que me indemnicen y me voy de aquí. ¿Cierto que sí? Esos son los empleados. El obrero, por lo general, cuando uno lo contratan de obrero, ¿qué tiene que hacer uno? Lo que lo pongan a hacer, ¿cierto que sí? Pues yo soy obrero, yo vine a trabajar a la obra como tal, trabajan en lo que se les diga, ¿no? Y están preparados para hacer lo que sea, digámoslo así, el obrero por lo general, ¿no? Básicamente. El cristianismo, hermanos, en esas dos definiciones, no todo, pero en su mayoría está lleno de ¿qué? De empleados. Está lleno de empleados. Por eso el Señor dice que hay pocos obreros. Y roguémosle al Señor que mande ¿qué? Obreros. Es decir, personas que estén dispuestas a hacer ¿qué? Lo que sea, de todo. Entonces hay muchos empleados, hermanos, en el cristianismo, porque casi siempre, obviamente, lo que se hace a cambio de algo, ¿no? O sea, ¿me entiende? No todo, ¿verdad? Yo no estoy generalizando, pero en su gran mayoría, lo que se hace para el Señor siempre es pensando en qué es lo que me va a retribuir el Señor. O sea, inclusive a veces se caen en el error de tentar a Dios. ¿Se acuerdan lo que es tentar a Dios? ¿Qué es tentar a Dios? Puede ser provocarlo, pero hay algo más fino. Por ejemplo, cuando uno le dice, acuérdense que han habido gente que dice, si Dios existe, que se haga eso. Eso es tentar a Dios. Es como ponerlo ¿a qué? A prueba. Y por eso es que dice el Señor cuando lo estaban tentando, ¿qué dijo él? No tentarás al Señor tu Dios. Porque no hay nada peor en esta vida que tentar a Dios. Usted no puede creer en Dios bajo la condición de que Él va a hacer algo que le demuestre a usted que Él existe. No, nosotros creemos en Dios ¿por qué? Por fe. Por fe. No sé si vieron un programa en la radio que hicimos en estos días que de los milagros nos salvan, que también lo hayamos hecho aquí, de que nosotros, hermanos, no necesitamos milagros para creer en Dios. ¿Por qué? Porque creemos por fe, por convicción, porque creemos lo que está escrito aquí en la palabra, porque el Espíritu Santo que se nos ha sido dado nos da convicción de que esto es cierto, no necesitamos ver señales. Más bien a medida que vayamos caminando, vamos a ir viendo ¿qué? Señales. La gente que no cree en Dios sí necesita ver señales y por eso los milagros existieron en algún tiempo cuando no existía la palabra. Ya lo tenemos claro. Amén, hermanos. Entonces, tentar a Dios es algo que se ve mucho en el cristianismo de hoy. Hacer algo para Dios y es que Él hace algo para mí, ¿no? O sea, básicamente,
Por eso es que vemos mucho liderazgo hoy en día, que al mejor estilo del liderazgo de la época del Señor, también era mucho líder y poco qué, poco pastor, poco obrero, ¿ah? Mucha gente que hoy está más interesada en recibir cargos de jerarquía, que me llamen apóstol, profeta, predicador, evangelista, lo que sea, pero lo que menos le gusta es que le digan que es un siervo. ¿Por qué? Porque en el momento que uno reconoce su condición de siervo, ustedes saben que un siervo es un obrero. Un siervo está siempre preparado ¿para qué? Para servir a su Señor, para hacer lo que su Señor le pida que haga. Y por eso Pablo se presentaba como ¿qué? Como siervo de Jesucristo, como esclavo de Cristo, ¿no? Sin importarle nada de eso. Amén. Y por eso la Biblia dice que nosotros somos ¿qué? Siervos inútiles. No es que no hagamos nada, sino que un siervo inútil, ¿qué es un siervo inútil? Que hace lo que le toca que hacer, lo que le mandan a hacer, no hace nada más. Y en las cosas de Dios ya hemos aprendido, hermanos, que siempre hay algo más que hacer. Y después el ejemplo la vez pasada de que si te pegan en la mejilla, pues pon la otra. Si te ponen una milla, pues camina dos. Si te piden la capa, pues dale la túnica. Pero nunca te quedes solamente en lo que se te pide que hagas. Amén, hermanos. Y eso obviamente pues es lo que a la gente no le gusta. Hermano, en el libro de Lucas, voy a ir un momentico ahí a Lucas capítulo 9, hay más o menos algunas características que el Señor confiesa ahí de lo que son los obreros, ¿no? Básicamente, Lucas 9:57, algunas características, estamos hablando de eso de obrero porque el Señor, ahorita vamos a entrarle a una parábola que quiero que desarrollemos un poquito más, pero estamos hablando en esto, ¿no? De que el Señor iba predicando, veía a la gente dispersa, desamparada, y tuvo compasión de ella, ¿no? Entendiendo que la compasión es ese sentimiento de pena que uno tiene al ver a alguien sufriendo. Y entonces decía, falta mies aquí, faltan obreros. Entonces, en Lucas 9:57, hermanos, ahí se menciona un relato de algunas personas que si ustedes ven el título, ¿qué dice? Los que querían seguir a Jesús. Cuando una frase, no solamente en la palabra, sino en el español que manejamos, cuando dice, por ejemplo, frases como los que querían, ¿eso qué quiere decir? Pero ¿qué pasa cuando alguien dice es que yo quería? ¿Ah? ¿Cómo? Sí, al final no lo hizo, ¿cierto que sí? Amén, es como que yo le pregunte a esa persona que está ahí, que no hay nadie en el video para que no decir, ¿y qué pasó que no te veías de 8 días? Pastor, viera que yo quería venir. ¿Qué quiere decir eso? Quería, pero no vino. ¿Cierto que sí? Entonces esas personas, los que querían seguir a Jesús, entonces ya con todos los títulos uno sabe que al final no lo siguieron, por más que querían, ¿no? Pero entonces lo que quería rescatar ahí, hermanos, es que hay 3 personajes que le dijeron, Señor, Señor, y entonces ahí es donde uno se da cuenta, porque ya sabemos que no lo siguieron, ¿ah? Porque eran los que querían. Ahí es donde nos damos cuenta que aquello que el Señor dice, que no todo el que me dice que Señor va a entrar en el reino de los cielos, porque aquí no se trata de que yo llame Señor, Señor al Señor, si realmente no es mi Señor, porque si fuera mi Señor, yo haría lo que mi Señor quiere que yo haga. No sé si me entendieron esa retajila, pero es muy cierta. Por eso es que Él dice más bien, hey, para que no te metas en problema, no me llames Señor, porque es que tú no haces lo que yo te digo que hagas. Entonces, ¿para qué me llamas Señor? No te metas en problemas. Mejor no digas nada y tranquilito iba a decir tranquilito los 4, pero no, es una canción como rara. Pero bueno, entonces, básicamente ahí está mencionando que el obrero, hermanos, porque el Señor le dice a esta gente, te seguiré donde quiera que vaya. Él le dice, bueno, pero entonces ten presente que el Hijo del Hombre, ¿qué cosa? No tiene ni dónde recostar la cabeza. Entonces, para que entiendas lo que le espera a alguien que se meta como obrero en el reino de Dios. Los obreros, hermanos, están dispuestos ¿a qué? A despojarse de sus comodidades. Ahora, no quiere decir que uno pueda vivir bien, está bien, pero que uno esté dispuesto a despojarse de eso. Ahora usted dirá, pastor, ¿y a qué se refiere con despojarse de sus comodidades? ¿Que hay que deshacerse del carro y andar a pie y quitarse los zapatos y andar descalzo? ¿Qué? No, tampoco vamos a ir a esos extremos, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando uno se mete a servir al Señor, uno tiene que saber que hay otras prioridades que deben de ocupar su vida y que probablemente esas prioridades te puedan llevar a desechar o a despreciar otras que antes te gustaba hacer y que no deberían constituir para uno un sentimiento de dolor ni una carga, porque uno sabe
¿Para quién lo hace? Amén, hermanos. Quiero que me entiendan esa parte. Entonces, básicamente lo que el Señor le estaba diciendo a aquello, porque acuérdense que a algunos les dijo eso, otros dijo, Señor, pero yo te voy a seguir, pero déjame que vaya y entierre a mi papá. ¿Te acuerdas? Le dijo, no, deja que ¿qué? Deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú, dedícate a lo tuyo, ¿a qué? A predicar la buena palabra. Bueno, eso fue lo que les dijo ahí. Entonces, hermanos, un obrero tiene que estar dispuesto ¿a qué? A despreciar, inclusive su propia familia. Pero despreciar, ya todos, que utilizo eso porque es algo que lo hemos visto tantas veces, despreciar no significa que voy a odiar a mi familia, ¿no? Despreciar, ¿qué significa despreciar? Quitarle valor. Porque la familia, alguien una vez me dijo, pastor, ¿me gustó esa frase? Sí, está bien, ¿cuál? Una que dije una vez que dije que la familia es importante, pero no es lo más importante. Porque es que ahorita hay una corriente, hermanos, que yo no sé de dónde sacan eso, de que lo más importante es la familia, y que así lo dice Dios. Y que entonces yo sirvo a Dios y sirvo primero a mi familia. No, la familia es importante, pero no es lo más importante. De hecho, al mismo Señor le dijeron, tu madre y tus hermanos te buscan. Y él dijo, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Todo el que hace la voluntad de Dios, ese es mi madre y mis hermanos. Entonces la familia es importante, pero no es lo más importante. No crea usted, es que yo sirvo a Dios, ¿cómo? Sirviendo a mis hijos. Sí, está bien, pero como que hay algo que no me cuadra, ¿ves? Diría alguien por ahí. No sé, o sea, está bien. Una cosa sin dejar de hacer la otra. Amén. Porque sí conozco casos de gente que ha dejado a un lado las cosas de Dios y juran que sirven a Dios. ¿Por qué? Porque se han concentrado en su familia. Y bueno, no sé, hay algo ahí que no me cuadra, ¿no? Entonces, hermanos, hay que despreciar eso. Por eso la palabra dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás, familia, trabajo, posesiones, hobbies, deportes, todo lo demás, vendrá como por añadidura. Todo eso es añadidura, hermanos. Tenemos que tenerlo presente. Pero ¿quién tiene eso claro? Un obrero. Un obrero. Un empleado no tanto. ¿Por qué? Porque para el empleado lo más importante que es. Para un empleado que trabaje para Dios, lo más importante es Dios, siempre y cuando reciba su salario. Ahora, en esos días vimos en el discipulado de los martes el asunto del ladrón y el lobo y el asalariado y todo ese asunto que es bonito también conocer esa historia, ¿no? Entonces, hermanos, alguien podría decir, pastor, y entonces mi trabajo y mi esposa son importantes, cuídelas, claro, ámelas. La palabra dice que hay que amar a la esposa como, cuidarla como si fuera uno mismo, ¿entiende? Pero eso lo podrá hacer uno si primeramente, ¿qué cosa? Cuida su relación con Dios. Nada más. Entonces, por ejemplo, para donde usted se vaya, primeramente tiene que ser Dios. Y el día que Dios deje de ser lo primero para usted, lo demás también dejará de ser primero. O segundo, como le quiera poner. Amén, hermanos. Entonces, en el versículo 58 él le dice eso. Yo no tengo ni dónde recostar mi cabeza. Entonces, para que lo sepas, ¿no? Básicamente, porque hoy en día, hermanos, se ha vendido ese falso evangelio de que todo el que está sirviendo a Dios pues tiene que disfrutar de todas las comodidades, que no es que esté mal, porque muchas veces lo hemos dicho aquí, no es que los cristianos no tengamos ambiciones de tener cosas y mejorar y tener cada día algo mejor, porque el problema no es lo que uno tenga, el problema es cómo lo tuvo, ese es el problema, ¿no? Tener cosas es bonito. Les acabé de contar ahora que estamos por ahí remodelando una casita y todo eso. ¿Por qué? Porque uno siempre anhela que tener algo mejor, ¿cierto que sí? Amén, hermanos. Entonces, acuérdense, el problema es la codicia. ¿La codicia qué es? El anhelo de algo, pero de una manera desmedida. Entonces, como uno quiere tener algo de una manera desmedida, pues utiliza fórmulas o utiliza caminos que no son los más éticos, llamémoslo así, porque a mí no me interesa cómo, lo que interesa qué es obtenerlo. Entonces, eso ya es codicia como tal, ¿no? Amén, hermanos. Entonces, recuerden eso, el obrero se debe ¿a quién? A su Señor. ¿Ustedes se acuerdan cuando cuando Elías llamó a Eliseo? ¿Se acuerdan de eso o no? Que eso, bueno, lo que les gusta eso está en Primera de Reyes, capítulo 19, Primera de Reyes 19, cuando Eliseo es llamado por Elías, dice la palabra del Señor, hermanos, para que más o menos vayamos viendo diferentes personajes. Dice que partiendo él de allí, halló a Eliseo. ¿Quién? Elías, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de él, y él tenía la última, y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Es decir, cuando Elías echó su manto sobre Eliseo, ¿qué le estaba queriendo decir? Lo estaba llamando, ¿cierto? ¿Sí? Lo estaba llamando. Entonces, dejando él los bueyes, ¿quién?
Eliseo, porque acuérdense que los bueyes son sinónimo de qué. Alguien que esté arriando bueyes es sinónimo de que estaba qué, trabajando, ¿cierto? Un buey es sinónimo de qué, de trabajo. Los bueyes, trabajo. Entonces, Eliseo estaba, ¿qué cosa? Arriando los bueyes. Y entonces vino corriendo en pos de Elías y le dijo, te ruego, porque él entendió la señal de la tirada del manto, él entendió eso, entonces dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre y luego te seguiré. Y él le dijo, güey, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y entonces dice que se volvió Eliseo, tomó un par de bueyes, los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y se la dio al pueblo para que comiesen, y después de eso se fue detrás de Elías. Entonces, ¿qué creen ustedes? ¿Qué significado tiene eso de que Eliseo, antes de seguir a Elías, dijo, no, yo voy a matar a esos bueyes y le doy la carne a la gente y ahora sí sigo a Elías? ¿Qué estaba dejando Eliseo atrás? ¿Su qué? Su trabajo, ¿no? Y matando los bueyes estaba cerrando toda posibilidad de qué? De volver otra vez a eso, porque ¿acuerdan que a Pedro le pasó? El Señor sacó a Pedro ¿de dónde? ¿De qué trabajo? De la pesca, ¿no? Y se acuerdan que hay una escena donde Pedro le dice a la gente, llévense en esas barcas y las barcas se van y entonces Pedro va viendo ahí que se va ¿qué? Su vida, ¿cierto que sí? Su vida de pescador. Pero más adelante, ¿qué cosa? Cuando él negó al Señor y él pensaba que él mismo se desechó, él volvió a otra vez ¿a qué? A pescar, ¿no? Volvió a lo suyo. Entonces Eliseo, matando los bueyes, estaba cerrando cualquier posibilidad de ¿qué? De volver otra vez al trabajo, ¿no? Entonces, hermanos, cuando uno se mete en las cosas del Señor, a trabajar en las cosas del Señor, no quiere decir pues que, porque muchos lo pueden hacer, otros no. Yo, por ejemplo, yo no lo puedo hacer. Porque alguien me pregunta a mí, pastor, ¿y si usted es pastor, entonces, pues, ¿usted qué vive en la iglesia? Y digo, no, todos los que me conocen saben que yo siempre he trabajado, ¿no? Yo tengo mi trabajo, una cosa sin dejar de hacer, ¿qué cosa? La otra. Habrá gente que sí puede dejar absolutamente todo a un lado y meterse de lleno a servir al Señor. Habrá gente que lo puede hacer, depende de la iglesia, depende de muchas cosas, ¿no? Pero en el caso de Eliseo, así lo hizo, matando los bueyes, obviamente dejó atrás cualquier posibilidad de volver, ¿no? Entonces comenzó a despreciar lo que a él lo ataba. ¿Qué lo ataba a él a este sistema, a este mundo? ¿A Eliseo qué lo ataba a este sistema? El trabajo. ¿Representaba en qué? ¿Representaba en qué? El trabajo. Lo acabamos de decir ahora, ¿no? ¿Qué representa el trabajo? Los bueyes. Los bueyes. Eso era lo que él lo ataba. Entonces él dijo, no, hombre. Llega a decir ahorita, desato. No, eso no. Mató los bueyes y entonces con eso quitó cualquier posibilidad que lo atara a este sistema, a este mundo, ¿no? Entonces, si hay un llamado de verdad a seguir las cosas de Dios, hermanos, no es que uno va a acabar con todo, pero sí tiene uno que empezar a desarraigarse, ¿no? A despreciar cosas que lo aten cada vez más a uno a este, ¿qué? Sistema. Que no es que uno va a descuidar su negocio, su trabajo, su familia, no. Pero comienza uno a desarraigarse, que hayan cosas más importantes todavía. Y acuerda que el Señor una vez le dijo a los discípulos también, creo que por ahí está más adelante, que ellos dijeron, Señor, pero nosotros dejamos todo por seguirte. Como queriendo, diciendo, ¿y qué viene para nosotros? ¿Qué dijo? Tranquilos, que no habrá alguien que haya dejado ni madre, ni padre, ni que no reciba, ¿qué cosa? Muchísimo más allá, ¿no? A donde nosotros por fe sabemos que vamos a ir. Amén, hermanos. Estamos claros en eso, ¿no? Entonces, esto que les acabo de decir de los obreros y todo ese asunto, es porque realmente, hermano, la obra del Señor es extensa, no es fácil, porque la obra del Señor no es solamente aquí en Cartago. Es más, la obra del Señor no es solamente en Costa Rica, ni tampoco en Centroamérica, ni en América. Es en todo el mundo, es en todo, en donde haya sentido de vida, ahí la obra del Señor. Y entonces hay mucho que hacer, muchísimo que hacer. Entonces por eso el Señor, al ver a la gente ahí, decía, pero ¿cómo hace falta aquí verdadera gente que quiera trabajar en la obra, ¿no? Que quiera trabajar en la viña, obreros que estén dispuestos a todo como tal, ¿no? Entonces por eso les estaba hablando de este tema. Pero ahora sí quería que fuéramos, hermanos, ahí donde estábamos ahora en Mateo, pero más adelante en Mateo 20. Y quisiera que volviéramos a repasar, porque ya alguna vez lo repasamos, pero quisiera que ya con más detalle
vayamos a una parábola que está en Mateo 20 y ustedes me van a decir cuál es el título de esa parábola. ¿Cuál es el título? Los obreros de la viña, ¿cierto que sí? Es una parábola, básicamente, ¿no? Esa parábola está justo después de qué pasaje. ¿Qué hay antecito de eso? Algo muy conocido. El joven rico, ¿cierto que sí? Entonces el Señor viene hablando del joven rico y todos conocemos, y cuando digo todos conocemos porque mandaría que no, pero bueno, tal vez algunas personas que es primera vez que están aquí, la historia del joven rico, acuérdense que un muchacho llegó ahí, maestro bueno, y que el Señor le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Entonces él le dijo, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo, bueno, cumple los mandamientos. Entonces él dijo, sobrado, se lo he hecho desde niño. Digo, bueno, entonces vende todo lo que tiene y dalo a los pobres. Y entonces ahí fue donde él dijo, uy, pero todo lo que le costó a mi familia, todo. Y entonces él decidió más bien, ¿qué cosa? Irse y se fue triste, ¿cierto? ¿Así? ¿Por qué? Porque amaba sus posesiones, sus pertenencias, las amaba como tal, ¿no? Entonces, ahora uno diría, hay una historia muy hay una historia muy parecida a la del joven rico. ¿Cuál creen ustedes que es? No, por ejemplo, hablando de una persona con mucha plata que fue al encuentro del Señor y entonces tuvo su encuentro con él y al final, ustedes saben, ya el joven rico les acabo de decir que se fue triste, al final no quiso seguir al Señor porque el Señor le dijo, reparte todo y me sigues. Pero hubo otra persona también rica que fue al encuentro con el Señor, se encontró con él, pero, Saqueo, ¿cierto que sí? Porque Saqueo tenía plata. Pues con ese nombre, Saqueo, imagínese usted, él tenía plata, pero la palabra en el caso de Saqueo no menciona que él se fue triste, ¿no? ¿El qué dijo? No, hombre, yo ahorita sacó toda la plata y dijo, voy a devolverle a todo el mundo lo que le robé, más le voy a dar un poquito más y todo ese asunto, ¿cierto así? Ahora, ¿por qué en el caso de Saqueo se dio eso? ¿Por qué él decidió decir, bueno, ahora sí voy a darlo como el Señor? Porque seguro la Biblia no lo dice, pero probablemente el Señor le haya dicho o él haya entendido que tenía qué cosa, lo que él tenía, repartirlo, ¿cierto así? ¿Por qué Saqueo sí lo hizo y el joven rico no? ¿Por qué creen ustedes? Es una buena pregunta. No está en la palabra, por cierto. No está ahí. ¿Por qué Saqueo sí lo hizo y el joven rico no? ¿Por qué? ¿Qué? Más agradecido puede ser. Porque los dos tuvieron su encuentro con el Señor, ¿cierto que sí? Pero al final uno, bueno, el asunto ahí, hermanos, es que un encuentro con el Señor, todo lo podemos tener, pero recibirlo a Él es una decisión personal. ¿Acuerdan lo que hablamos hace 8 días? Que les dije que estaba pasando la Virgen por ahí. Bueno, la Virgen no, lo que ahí van a saltar y decir, pastor, no diga Virgen. Bueno, ni me meto ahí porque siempre me regañan en las redes sociales. ¿Qué estaba pasando? Entonces la gente estaba esperando que pasara, ¿no? Y probablemente en septiembre vengan otra vez a qué? A esperar a que vuelva a pasar. ¿Yo te decía? Y entonces les conté de la alabanza aquella del maestro de Galilea, está paz. Porque hay mucha gente que puede ver pasar al Señor. Lo puede ver pasar. Y el tema no es verlo pasar, ¿el tema qué es? El tema es recibirlo. Y entonces por eso Saqueo hizo algo diferente al joven rico. Hizo su esfuerzo y entonces el Señor que ve los corazones, porque el Señor ve más allá de eso. Nadie vio el corazón de Saqueo, pero el Señor sí. Y vio lo que había en el corazón de Saqueo que le dijo, hey, bájate de ahí. ¿Que esta noche qué? Voy a cenar en tu casa porque a tu casa ha llegado la salvación. Es decir, ¿ha llegado quién? El Salvador. ¿Verdad? Sí. Entonces, es una decisión personal, hermanos. Es lo que hay en el corazón. ¿Cuál es la intención del corazón? Las oportunidades están para todas. El llamado está para todos. La invitación está para todas. Los beneficios son para todos. Pero solo los disfrutarán aquellos que con un corazón humillado, arrepentido, decidan entregarle su vida al Señor y permitir que Él entre a morar. Amén. Estamos claros, muy sencillo, ¿no? Entonces, hermanos, y a Saqueo, pues obviamente sí le cambió la vida, ¿no?
Porque el que tiene un verdadero encuentro con el Señor, el cambio tiene que ser visible, tiene que ser visible. Es muy probable que la gente haya visto, la Biblia no lo menciona, pero es casi seguro que la gente sí pudo ver el cambio físico, el cambio en Zaqueo. Porque yo no creo que él se haya puesto a devolverle a la gente en secreto, ¿no? Decir, ves, hagámonos aquí para devolverte lo que te robé. No, seguro él lo hizo público, ¿cierto que sí? Amén. Entonces, hermanos, estamos ahí en Mateo 20, pero antes de eso les decía que el Señor les estaba hablando del joven rico, e inclusive, antes del capítulo 20, en el capítulo 19, del verso 25 en adelante, vienen las preguntas que yo les decía a ustedes ahora, ¿no? Por ejemplo, en el versículo 25 dice, sus discípulos oyendo esto se asombraron de gran manera diciendo, entonces, ¿quién podrá ser salvo? Porque si el muchacho, el joven rico, que había cumplido los mandamientos toda la vida, al final se fue porque amaba sus posesiones. Entonces vienen los discípulos como a cuestionar un poco al Señor, ¿no? Señor, entonces ¿quién va a ser salvo? Y mirándolo Jesús les dijo, para los hombres todo es imposible, mas para Dios todo es posible. Y entonces viene una serie de preguntas ahí, porque acuérdense la importancia de las preguntas. Y entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Y qué pues tendremos? Jesús les dijo, de cierto les digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, mujer, hijos, tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero ojo, les dijo él, que es una frase muy usada por el Señor, pero ojo, porque los postreros, ¿qué? Serán los primeros y los primeros serán los postreros. Entonces, les tiro esa frase usted la encuentra en diferentes partes de la palabra. Los primeros serán los postreros, digo, postreros primero y los postreros primero. Amén, hermanos. Entonces, básicamente eso, ¿no? Entonces vamos a ir a la parábola. Esta parábola que la vamos a ir leyendo y la vamos a ir desarrollando. Ya todos sabemos qué era lo que el Señor buscaba con las parábolas. ¿Qué buscaba el Señor con las parábolas? Cuando el Señor lanzaba una parábola, ¿qué era lo que Él quería? Sí, bueno, la parábola sabemos que es una historia natural que tiene un mensaje espiritual, pero Él quería hablarle ¿a quién? Cuando Él utilizaba una parábola es porque Él quería que lo escuchara gente que ¿qué? Sí, que la pudiera entender, pero más o menos, o sea, él decía, voy a tirar una parábola a esta gente porque esta gente no quieren ¿qué? No quieren oír, no quieren escuchar. ¿Me entiende? ¿A usted no le ha pasado que usted a veces va a hablar con alguien un tema y esa persona no quiere escuchar? Entonces usted dice, va a meterme por otro lado, ¿no? Va a meterme por otro lado, ya una historia, ¿de acuerdo? Esa estrategia sirve. O si no, preguntémosle a quién. A Natán, cuando fue a amonestar a David. ¿Se acuerda que él llegó allá? ¿Se acuerda que fue por los laditos y comenzó a contarle una historia? Entonces, utilice esa estrategia. ¿Usted quiere hablar con alguien? Háblele de historias. Y lo va llevando y lo va llevando, lo pone a reflexionar y le cae con lo que es, ¿no? Entonces las parábolas, hermanos, recordemos eso, que las parábolas era una estrategia del Señor para hablarle a gente que no quería oírlo, no quería escucharlo, ¿no? Básicamente, y todos sabemos que es historia natural, que tiene un mensaje espiritual, por eso hay parábolas de pesca, porque dependiendo con quién él estaba, hay parábolas de la semilla, y esta parábola tiene que ver con ¿qué? Con una viña como tal, ¿no? Una viña. Entonces, son experiencias, ¿no? Y ahorita que la vamos a ir desarrollando, usted se va a dar cuenta que esas son situaciones que las vemos todos los días. Usted se va a una de esas constructoras y hay gente que está trabajando, pero también hay gente allá afuera esperando a ver si les dan chance, ¿no? No sé si usted lo ha visto. De hecho, alguna vez les conté una historia familiar, personal. O sea, el pueblo donde yo nací, crecí allá en Colombia, que se llama Dagua Valle. En ese pueblo había una empresa nada más. Y era un molino. Ahí trabajó mi papá, mi hermano, mi tío, mi abuelo, toda la familia, porque era la única empresa que había ahí. Pero era un molino. Y los molinos, ¿ustedes saben que los molinos, qué hacen los molinos? Moler, no, ya lo sé. ¿Qué hacen los molinos? Los molinos son plantas gigantescas que les llegan lotes y lotes de trigo y lo que hacen es convertirlo en harina. Eso es lo que hace un molino, ¿no? Entonces, yo recuerdo, porque mi papá trabajó ahí y todo eso, cuando me tocaba llevarle la comida, uno veía, cuando llegaban los camionados de trigo y la cantidad de muchachos ahí esperando a ver a quiénes les daban chance de descargar esos camiones, porque no había más fuentes de trabajo, era lo único que había ahí.
Entonces uno sabía que de 30, 40 muchachos pues agarraban a 20 y los demás, ¿qué cosa? Pues ahí esperar a qué? Que llegue otros camiones a ver si la mosca. Entonces, esto que les acabo de contar es exactamente esto, para que ustedes vean que el Señor usa ¿qué cosa? La cotidianidad. La vida cotidiana, la vida real, no son fantasías, no son cosas estrambóticas o cosas que se requiere para entenderla, no, es la vida normal. Yo lo vi de niño, ¿no? Entonces, básicamente es eso, ¿no? O no han visto ustedes cuando se habla en esas ferias de empleo que dice, se abrieron 500 plazas y usted va a ver la fila, ¿qué pasa? 4,000 personas, ¿para qué? Para 500 plazas. Algunos los escogen, a otros no. Ahora, ¿por qué algunos los escogen y a otros no? Muchas veces puede ser por las capacidades de cada uno, o muchas otras veces puede ser porque al dueño de la empresa, ¿qué? Le dio la gana, ¿sí o no? Porque el que paga, manda, ¿cierto que sí? El que paga, manda. Entonces, si yo veo a un muchacho y digo, voy a contratar a ese. No sabe ni leer, pero me cae bien. No, bueno, tampoco en la vida real se da así, pero puede ser, ¿no? Porque el que paga, manda, ¿cierto que sí, hermanos? Entonces, básicamente es eso, ¿no? En lo natural, con este ejemplo que les acabo de dar, en lo natural, hermanos, hay muchos aspirantes, muchos candidatos y pocas plazas, poco trabajo, llamémoslo así, poca oportunidad laboral, aunque hay muchos aspirantes. ¿En lo espiritual qué pasa? Hay muchas plazas, mucho trabajo y pocos aspirantes o pocos obreros, ¿no? Que es a lo que el Señor se refería exactamente. Hay mucho trabajo, pero pocos obreros. En cambio, en lo natural, al revés. Hay mucho trabajo y hay muchos aspirantes y poco trabajo. Pero bueno, vamos a ir a la parábola, hermano. Estamos ahí en Mateo 20, ¿cierto que sí? Es muy conocida, pero vamos a irla llevando poco a poco. Dice la palabra Mateo 20, dice, porque el reino de los cielos, hermanos, es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para la viña. Imagínense, esto que les voy a relatar, que está en la palabra, es lo mismo que les acabo de decir ahora, ¿no? Del molino, de la constructora, lo mismo. Entonces salió de mañana a contratar obreros, ¿para qué? Para su viña. Entonces ya en nuestra imaginación sabemos que hay una persona, padre de familia, que tiene su viña, ¿no? Todos sabemos que es una viña. ¿Amén? ¿Qué es una viña? Como una finca, ¿no? Donde hay ¿qué? Viñedos, ¿no? ¿Y qué dan los viñedos? Uva. Entonces, tiene su viña. ¿Y entonces qué necesitaba él? Obreros, ¿no? Entonces salió por la mañanita a contratarlos. Dice, y habiendo convenido con los obreros, en un denario al día, los envió a su viña, ¿cierto? Porque él salió por la mañana. Entonces, ¿se acuerdan que la vez pasada les dije, hermanos, que en lo natural, cuando uno se presenta a una empresa, a una entrevista, hay 4 elementos, no sé si se acuerdan, que uno por lo general tiene que dejar claro para saber si acepta o no acepta una oferta laboral. ¿Cierto que sí? La primera, ¿cuál es? ¿Cuál podría ser? El salario. Es uno. ¿Lo otro cuál es? Dentro de esas condiciones, ¿qué es lo que me toca hacer? ¿Cierto que sí? El horario es otro y ahí falta uno. Bueno, el salario ya está el salario, lo que me toca hacer, el horario y hay otro. Que yo les dije ahorita que si a mí me contratan para hacerlo aquí en Cartago y después me mandan pago a Guanacaste, el lugar. Son 4 cosas que hay que definir. Bueno, dígame, ¿qué tengo que hacer? ¿Dónde lo tengo que hacer? ¿En qué hora? ¿Y cuánto me va a pagar? Ahí, para ver si le entro o no le entro, ¿cierto que sí? Entonces este señor salió a buscar obreros, ya ellos sabían que tenían que ir a la viña, ya ellos sabían qué tenía que hacer un obrero en la viña, porque uno no va a contratar a un obrero a la viña para que vaya a pitar un partido de fútbol. No, te va a la viña, ya sabe lo que tiene que ir a hacer. Y entonces les dijo el horario generalmente era de 6 de la mañana a 6 de la tarde, horario. Dice el pastor, ¿tanto tiempo? Bueno, ese era el horario. Y les dijo que le iba a pagar, ¿qué cosa? Un denario. ¿Qué es un denario? El salario de un día. Entonces, las 4 cosas estaban listas. ¿Cierto que sí, hermanos? ¿Amén o no? Entonces, básicamente es eso. Entonces, él dice que él salió por la mañana a contratar obreros, ¿cierto? Cuando dice que salió por la mañana, uno puede decir que salió a la hora ¿qué? A la hora primera. ¿Cuál era la hora primera? Las 6 de la mañana. Acuérdate que el horario judío no es como nosotros, no, el horario judío es la hora primera, ¿cuál es?
Las 6 de la mañana. Esa es la hora primera. Entonces salió, dice, saliendo cerca y habiendo convenido con los obreros del denario del día, los de la hora primera, entonces los mandó a la viña. 6 de la mañana. ¿Quieren trabajar en la viña? Sí, les pago un denario. ¿Sí? ¿Está bien? Vayan, pues para allá. Listo. Después dice el versículo 3, dice, saliendo cerca de la hora tercera del día, había otros que estaban en la plaza desocupados. ¿Cuál es la hora tercera? Las 9 de la mañana. Entonces salió a las 6, contrató uno, después vino la hora a las 9 y vio otro que están ahí. ¿Ustedes quieren ir allá? Sí, es hasta las 6 de la tarde, un denario. ¿Sí? Vayan para allá. ¿Listo? Está bien. Versículo 4, y les dijo también, y también vosotros a mi viña, os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo, ¿no? Entonces, la hora primera a las 6 de la mañana, la hora tercera a las 9 de la mañana, la hora sexta, 12 del día, la hora novena, 3 de la tarde. Hizo lo mismo, ¿no? La viña, un denario, ¿sí? Van para allá. ¿Cierto que sí? Está bien. Ahí no hay problema, ¿no? Dice el versículo 6, y saliendo cerca de la hora undécima, ¿qué era? ¿Qué hora eran? Las 5 de la tarde. Cerca, porque la hora duodécima, es decir, la hora 12 eran las 6 de la tarde. Entonces, la hora undécima eran las 5. Halló otros que estaban desocupados y les dijo, ¿y ustedes por qué están aquí desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Y entonces les dijo, id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Amén, hermanos. Hasta ahí vamos bien, ¿cierto que sí? Entonces, cada obrero fue llamado ¿a qué? A diferente hora, ¿cierto que sí? Cada obrero fue llamado a diferente hora, ¿no? Hermanos, nosotros, pensando ya en lo espiritual, en la viña del Señor, ¿verdad? Que el Señor asemeja, o como empezó la parábola, dice, el reino de los cielos es semejante ¿a qué? A un hombre que tenía una viña. Entonces, así es el reino de los cielos. Nosotros hemos ingresado, los que hemos tomado la decisión, porque la Biblia no dice que el Señor salió a contratar obreros con una pistola, no dice. Les dijo las 4 cosas, ¿no? ¿Están de acuerdo? Sí, vayan para allá. Es una decisión personal. Amén. De la misma manera, a nosotros se nos ha hecho la invitación, porque muchos los llamados, ¿cierto que sí? Se nos ha hecho el llamado de entrar a la viña a diferentes horas. Amén. Diferentes horas, ¿cierto? ¿Qué creen ustedes que podría ser en nuestra vida la hora primera para entrar a la viña del Señor? ¿Qué podría ser en nuestra vida, en nuestro ciclo de vida, la hora primera? Recuerda que uno tiene un ciclo de vida, ¿no? ¿Ciclo de vida cómo es? Pues uno es un bebé, pues digamos que descartemos a los bebés porque los bebés no toman decisiones, ¿no? Pero después viene un periodo de ¿qué? Después de que uno es bebé, viene un periodo de ¿qué? ¿Ustedes conocen un bebé? Entonces, un bebé cuando va creciendo se convierte en un ¿qué? En un niño. Viene la niñez. Después de la niñez, ¿qué viene? La adolescencia, esa sí me gusta. Después de la adolescencia, la adultez. Después viene ¿qué? La vejez. Normal, ¿cierto que sí? Entonces ahora sí, llevemos eso a los que entraron en diferentes horas. La hora primera, ¿qué debería ser para venir a los pies de Cristo? La niñez. Mucha gente ha venido a los pies de Cristo siendo ¿qué? Niños, ¿cierto que sí? Y se han mantenido. De la niñez, la hora primera. La hora tercera, ¿qué podría ser? La adolescencia, ¿cierto que sí? Muchos han venido a los pies del Señor a la hora de la adolescencia. La hora sexta, digamos que la adultez podría ser. La hora novena, ya la madurez. Y la hora undécima, la vejez. Es decir, cerca al cierre de ¿qué? De la faena, ¿no? ¿Saben qué es una faena? ¿Dicen que es una faena? Los que les gustan los toros, ¿ves? Oh, una faena, ¿no? Entonces, cerca de la faena, cerca del cierre de la jornada, hay muchos que han venido a los pies de Cristo ahí. Entonces, hermanos, todos en lo natural, todos los que decidieron ir a la viña, el dueño de la viña, ¿qué les garantizó? Un pago. ¿Pero solo a los de las 6 de la mañana? No, a los de las 9, a los de las 12, a los de las 3, a los de las 5, todos les prometió un pago. A todos nosotros también que hemos decidido en cualquier etapa de nuestra vida entrar a la viña del Señor por una decisión personal y por un nuevo nacimiento, también se nos ha prometido un pago. ¿Cuál es? La vida eterna, la salvación. ¿Estamos claros ahí, no? Amén, hermanos. Entonces tengamos presente que esto de las cosas del Señor no es un tema de edad, ¿cierto que no? No es un tema de edad. No es que los niños van a recibir doble salvación y los adultos triple salvación y los de la vejez un cuarto de salvación. No, no, no. Todos. ¿Por qué? Porque la paga es la misma. En salvación, hermanos, no hay acepción de personas.
Aquí no interesa en qué momento usted vino a los pies de Cristo. Lo importante que es que venga a los pies de Cristo. Esos obreros que están en esa viña, y ahorita lo vamos a ver, ellos aseguraban su pago siempre y cuando se mantuvieran dentro de la viña. ¿Hasta cuándo? Hasta que cierre la jornada. ¿Cierto que sí? Hasta que cierre la jornada. Entonces lo mismo pasa en las cosas del Señor. Usted va a recibir su paga. Usted va a recibir su paga si usted se mantiene dentro de la viña. No importa en qué momento entró, en qué momento marcó tarjeta, hermano. Lo importante es entrar. Y siempre dentro de la viña, una vez estando ahí, siempre hay cosas que hacer. Siempre hay cosas que hacer. Ahora, lo importante es que usted también sepa que está en la viña correcta. Yo una vez puse un ejemplo aquí profético. Che, pastor, ¿usted es profeta o qué? No, sino que yo puse un ejemplo aquí una vez. Yo trabajaba en otra empresa y creo que estaba hablando de algo parecido a eso. Entonces yo dije, imagínense ustedes que yo que trabajo en la empresa tal, llega el día de la quincena y me voy para el ICE, donde trabaja Marquitos, a reclamar mi salario. ¿Y qué me van a decir allá? Me van a decir, no, hombre, usted cajo trabaja aquí, va para su empresa, que le pague su empresa. Bueno, es que hoy, ¿por qué dije profético el asunto? Porque hoy en día sí puedo ir al ICE a que me paguen porque sí trabajo ahí. Qué curioso, ¿ah? Qué curioso. Pero entonces, lo que les quiero decir con eso es que hay varias viñas, hermanos. Hay viñas. Tenemos que asegurarnos de estar ¿dónde? En la viña correcta. Dice, pastor, pero es que yo sé que estoy en la viña correcta porque estoy haciendo lo que se hace en una viña. Bueno, acuérdense que hay gente que llegó a los pies del Señor diciendo, Señor, aquí estamos. ¿Por qué? Porque hicimos lo que había que hacer en la viña. Profetizamos, echamos fuera demonios, predicamos lo que se hace en la viña, lo hicimos. Y el Señor, ¿qué les dijo? No era mi viña. Y así es salado, pero el que yo no era tico. Dijo, no sé en qué viña estaban ustedes, pero en la mía no. Pero estamos haciendo todo lo que se hace en una viña. Sí, pero es que lo que se hace en la viña es lo mismo. Pero si estás en la viña equivocada, ¿lo estás haciendo para qué? Para un Señor equivocado. Amén, hermanos. Hay que asegurarnos de eso. Por eso es que la palabra que nos aconseja, medita si estás o no estás en la fe. Es decir, pésate, evalúate si estás o no estás en la viña correcta, sirviendo al Señor que es. No seas sabio en tu propia opinión. Teme al Señor Jehová. Amén, hermanos. ¿Estamos claros ahí, no? Entonces, tenemos que asegurarnos eso, ¿no? Ahora cualquiera podría decir, pastor, ¿y como qué cosas hay que hacer en la viña correcta, pastor? Bueno, en el libro de Romanos capítulo 12, que quieran ir conmigo a Romanos 12, Romanos capítulo 12 nos da algunas pinceladas también de lo que uno debería hacer, ¿no? Romanos 12, 4, por ejemplo, dice la palabra, hermanos. ¿Cuál es el título que hay encima del capítulo 12 de Romanos? Deberes cristianos, ¿cierto que sí? Dice la palabra desde el versículo 4, dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Amén, hermanos. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si es el de profecía, pues úsese conforme a la medida de la fe. Si es de servicio, pues sirvan. Y el que es de enseñanza, pues que enseñe. El que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia, pues que lo haga con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborrezcan lo malo, sigan lo bueno, ámense los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a la honra, prefiéranse los unos a los otros. Y en lo que requiere diligencia, no sean perezosos, sean fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Algunas pinceladas para aquellos que dicen que a veces en los caminos del Señor no se sabe qué hay que hacer, es que no hay nada que hacer, pastor. Bueno, ahí hay una pincelada, todos tenemos algo que hacer. Y lo mínimo, hermanos, recuerden que a todos se nos ha sido dado un ministerio. ¿Cuál es? El ministerio de la reconciliación, es decir, trate de llevar a alguien que esté alejado del Señor a que se reconcilie con Él. Trate de que esa persona no se muera sin saber que hay un estilo de vida diferente. Hagamos el intento por lo menos. Pastor, yo le hablo a todo el mundo y nadie me hace caso. Haga lo suyo. Usted siembre, otro que riegue. Y si es de crecer, pues el crecimiento lo hará el Señor. Amén, hermanos. ¿Estamos claros, no? Entonces, bueno, estamos en la parábola, ¿no? Estamos en Mateo 20 todavía.
Entonces volvamos a la parábola, básicamente, todos tenemos un ministerio, no importa la función, vamos a recibir el mismo pago. Dice el versículo 8, estamos en la parábola otra vez, ¿no? Dice, cuando llegó la noche, el señor de la viña le dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal. Eso sí, comenzando desde los postreros, ¿hasta quiénes? Hasta los primeros. Amén. Estamos claros, ¿no? Y al ver venir los que habían ido cerca de la hora 11ª, es decir, los postreros, los que entraron a las 5 de la tarde, entonces cada uno de ellos recibió, ¿qué cosa? Un denario. ¿Cierto? Así que era lo que se les había prometido, básicamente, ¿no? Al venir también los primeros, pensaron que habían de... No, entonces así mismo lo hizo con los de la hora... Cada uno, ¿no? Cada uno fue recibiendo su denario como tal. Versículo 10 dice, al venir también los primeros, es decir, los que entraron a las 6 de la mañana, pensaron que habían de recibir más, ¿cierto de sí? ¿Por qué? Porque en buena teoría habían hecho más, ¿cierto de sí? Que eso pasa en lo natural, ¿no? En lo natural, cuando uno trabaja más, ¿qué espera uno? Ganar más, ¿cierto de sí? Y si uno no gana más y gana lo mismo que otro que hizo menos, ¿qué pasa con uno? Se siente mal, ¿cierto de sí? Y entonces si uno se siente mal, uno se siente inconforme, ¿no? Y después de la inconformidad que viene, la murmuración, ¿cierto? Y entonces uno comienza a armar ahí para ver cómo arma una revolución ahí como tal, ¿no? Entonces, ellos pensaban que iban a recibir más, pero también recibieron ¿qué? Un denario, ¿cierto? Y entonces al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, es decir, contra el dueño de la viña, diciendo, mira, estos postreros han trabajado solamente 1 hora y los has hecho iguales a nosotros que hemos soportado la carga y el calor del día como tal. Amén, hermanos. Entonces, vea, es lo que les decía, ¿no? Acuérdense que las matemáticas de Dios son diferentes, ¿no? Las matemáticas de Dios son diferentes. En lo natural puede que uno reclame y puede que le vaya bien. Ya no, yo trabajé más, merezco más. Pero en las cosas de Dios no. En las cosas de Dios, acuérdese, no importa si usted entró en la niñez, en la adolescencia, en la adultez, al final, si logramos perseverar hasta el final y llegamos al cierre de la jornada y está, ¿cómo se sabe cuando uno, en las empresas, cómo saben para que le paguen a uno, qué verifican ellos? ¿Qué revisan? La planilla, ¿cierto que sí? Y el que no esté en la planilla, no le pagan, ¿cierto que sí? ¿Cómo sabemos nosotros que al final vamos a recibir lo que nos corresponde? Si estamos inscritos en el libro de la vida, ¿cierto que sí? En el libro de la vida. Entonces asegurémonos de que al final de la jornada, cada uno va a tener su final de su jornada, pero asegúrese que cuando llegue el final de su jornada, usted esté escrito en la planilla de Dios, en el libro de la vida, y entonces usted va a recibir lo que le toca, la vida eterna. ¿Cierto que sí? Ahora, en lo natural hay gente que recibe su salario, y todos reciben su salario porque a todos los contratamos para eso. Pero en lo natural hay algunos que dicen, ¿pero yo hice qué? Yo hice unas horas extras. ¿Pero qué? Yo hice una venta de más, una comisión. Entonces algunos dicen, bueno, usted aparte de su salario, aquí tiene sus incentivos, ¿eso? En lo espiritual, hermanos, todos vamos a recibir la misma paga, que es la salvación, pero acuerde que hay algunas comisiones, ¿no? ¿Cómo se llaman esas comisiones? Coronas, galardones, recompensas que van a ser entregadas ¿cuándo? En el tribunal de Cristo, ¿cierto que sí? No, en el juicio de trono blanco no, en el tribunal de Cristo. Está bien, entonces hermanos, básicamente eso ahí, acuérdense como dice Apocalipsis 22, dice el Señor, y aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar ¿a quién? A cada uno según su obra, ¿no? Entonces a la larga uno cualquiera podría decir, pastor, pero a mí que me interesan esos galardones, yo lo que quiero es la salvación. Respetable, pero ¿qué dice la palabra? ¿Digno de qué? Digno de conmiseración. O sea, uno tiene que anhelar más. Por eso el Señor dice, no sean simples, dejen la simpleza, salgan de ahí. Amén, hermanos. Entonces estamos, después en el versículo, bueno, entonces viene una respuesta muy elegante del dueño de la viña, ¿no? Muy elegante y muy sabia también, porque recordemos que esos que entraron a las 6 de la mañana estaban armando ahí una revolución. ¿Me entienden? Entonces viene el dueño de la viña y le dice, y él respondiéndole le dijo, amigo, usted que entró a las 6 de la mañana, venga. Le dice, no te he hecho nada, no te hago agravio. Le dice, ¿cuánto te dije que te iba a pagar?
Dice, un denario. ¿Cuánto te di? Un denario. Y entonces, bueno, así lo digo yo, ¿no? Pero dice ahí, amigo, no te hago agravio, ¿no conviniste conmigo en un denario? Pues toma lo que es tuyo y vete. Porque yo quiero dar al postrero, es decir, al de las 5 de la tarde, lo mismo que a ti. ¿Y sabes por qué lo puedo hacer? ¿Por qué? Porque yo soy el dueño de la viña, yo soy el que paga, ¿me entiendes? Entonces yo si lo quiero hacer, lo hago. No dice la palabra así, sino que me parece como más elegante, ¿no? Entonces dice, ¿no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O es que tú tienes envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son los llamados y ¿qué? Pocos los escogidos. Dígame, hay gente que le molesta, hermanos, y bueno, puede ser con razón o no. Decir es que a mí, pastor, eso de que alguien que ha hecho mal toda la vida y que a último minuto se arrepiente y Dios lo perdona, no sé. Hay un personaje en la Biblia que se enojó por eso. ¿Quién? ¿Quién fue? Que Dios lo mandó y dijo, vaya ya y predíquele a esa gente porque voy a destruir eso. Jonás, ¿se acuerdan? Que Jonás al final no le hizo caso a Dios porque él dijo, es que, ¿cómo voy a ir yo a predicarle a esos enemigos? Yo conociendo al Dios que nosotros tenemos, los va a perdonar, y eso no aguanto. Al final Dios, ¿se acuerda que Dios le dijo, y lo cuadró, ¿se acuerda? Y entonces al final, ¿qué tuvo que hacer Jonás? Pues ir a pregonar a Nínive, y al final, ¿qué pasó con Nínive? Se arrepintieron, ¿cierto que sí? Entonces, ¿quiénes somos nosotros para cuestionar eso, hermanos? Nada, entonces nosotros no, pero que hay gente que eso dice, que no estoy de acuerdo, pero es que aquí no se trata si estamos de acuerdo o no. Amén, hermanos. Entonces, básicamente es eso, ¿no? ¿Quiénes somos nosotros para cuestionar? Dice la palabra en Ezequiel 33:12, dice, y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo, la justicia del justo, ¿qué pasa? No lo librará el día que se rebelare, y la impiedad del impío no le será de estorbo el día que se volviere la impiedad. El justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. Entonces, aquí es donde el Señor dice, vea, es que yo soy un Dios justo. Amén. Y entonces, en medio de mi justicia, yo he establecido que el día que el pecador se arrepienta, su pecado, ¿qué cosa? No le será de estorbo. Si se arrepiente, lo perdono. Y por otro lado, el día que el justo peque, todo lo que haya hecho no le será tenido en cuenta tampoco, porque el alma que peca muere. Entonces aquí no es que si el Señor olvida lo malo que hizo la persona, no. También puede, no olvidar, también puede omitir lo bueno que haya hecho alguien. Si es que en el momento del cierre de la planilla, entonces como que alguien llegue ahí, alguien que llegó a las 6 de la tarde, que cerraron, decir, es que yo entré a las 3, ¿y qué pasó? Y yo me fui a las 4, no me pueden pagar esa hora. No, wow. Me irían por ahí, va jalando, ¿no? ¿Yo te voy a decir? Así es, ¿por qué? Porque el asunto no es lo que uno haya hecho, hermanos. Hay gente en lo espiritual que sigue creyendo vivir del ahorro. En las cosas de Dios no se vive del ahorro. Aquí es que somos ahora. ¿Está usted en la viña? ¿Sí o no? Sí. Bueno, entonces recibirá su paga. No, es que me salí horas antes. Salado, como dirían por aquí en Costa Rica. Amén. Así de sencillo es esto, hermanos. Por eso es que el Señor usaba las parábolas, para que nadie diga, ay, no entendí. No. Es más claro, como dicen por ahí. ¿Qué cosa? Que nunca he entendido, yo por eso dice que porque más claro no canta un gallo. Yo nunca le entendí a un gallo, qué es lo que dice. Pero bueno, ese es otro tema, ¿eh? Amén, hermanos. Entonces mire lo que dice la palabra en Hebreos 6. Dice la palabra del Señor, hermanos. Porque Dios no es injusto, hermanos, para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos. Entonces cualquiera podría decir, pastor, ahí me confundió. ¿Por qué? Usted me acaba de decir que Dios no es injusto para olvidar todo el trabajo y la obra que uno ha mostrado habiendo servido a los santos. Entonces, ¿por qué dice usted que lo que yo haya hecho no sirve? Ah, pues es que no me has dejado terminar. Es que aquí dice, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros, hermanos, muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquello que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Entonces, ¿se acuerda lo que leímos ahí? De nada te sirve haber servido si no estás, ¿qué? Sirviendo aún. De nada te sirve haber entrado a la viña si hoy no estás. De nada te sirve. De nada te sirve haber entregado tu vida a Cristo si hoy estás apartado de Él. De nada te sirve.
Amén, hermanos. Es para que lo tengamos presente, nada más. Porque acuerde que ahí menciona la fe y la paciencia, dos factores claves. La fe, la certeza de lo que me espera. O sea, una cosa es que yo tenga certeza de lo que me espera, la fe, pero tengo que acompañarlo de paciencia, que es saber llevar esa espera, saber llevar esa espera. Una cosa es que yo tenga conciencia o, ¿cómo se llama? ¿Cómo dije yo? Ya me olvidó. La fe es, una cosa es que yo tenga certeza de lo que me espera y otra cosa es que yo sepa llevar esa espera. Porque de nada me sirve que yo tenga certeza de lo que me espera si por mi impaciencia decidí dejar de esperar. ¿Entiende? Son dos cosas que están ligadas ahí de la mano. ¿Estamos claros, no, hermanos? Ya vamos cerrando. Voy a ir un momentico a Lucas 12. ¿Quieren? Vayamos a Lucas 12 ahí para que no se duerman. Lucas 12:35. Lucas 12:35. ¿Qué dice el título, hermanos? El siervo vigilante. Dice, porque estamos hablando de siervos, de obreros y todo eso, y algo, una característica que debe tener un buen obrero es que tiene que estar, ¿qué cosa? Vigilante, pendiente, de que esté haciendo lo que le toca hacer, ¿no? Dice la palabra en Lucas 12:35, dice, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Acuerde, cuando la palabra dice ceñir vuestros lomos, ¿qué es? ¿Cuánto se ciñe uno los lomos? Por ejemplo, si nosotros éramos siervos y en ese tiempo y viene nuestro Señor, nuestro amo, y nos dice, ¡hey, Ever! Cíñete los lomos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Ah? Vestido, sí, pero en términos, porque es que a veces le dicen que hay que ceñirse los lomos de la mente. Entonces ahí ya es algo espiritual. Pero ceñirse los lomos, ¿qué se imaginan? Si yo agarro a un siervo y lo llamo, hey, cíñate los lomos, ¿qué sigue después? Eso significa que ¿qué? Que lo voy a poner a hacer ¿qué? Un trabajo, lo voy a poner a trabajar. ¿Me entiendes? Ceñirse los lomos es que, bueno, prepárate porque te va a tocar ¿qué? Trabajar. Acuérdate del siervo aquel que llegó del campo cansado y entonces pensando que ya después de un día de jornada decir voy a descansar, no, le dijo su amo, ¿qué le dijo? Bueno, no le dijo así, le dijo, no, papito, no, le dijo así, le dijo, hey, ciñete los lomos, ¿por qué? Prepárame la cena, ¿no? Entonces, ceñirse los lomos es ¿qué? Prepararse para ¿qué? Para un trabajo, ¿no? Para trabajar, ¿no? Entonces le dijo, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, ¿no? Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan que su Señor regrese de las bodas para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales el Señor cuando venga los halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrán a servirles. Entonces, hermanos, vea, eso de estar velando y todo ese asunto, porque en cualquier momento van a venir ¿a qué? A pedirnos cuenta o a llamarnos. Y no nos vaya a pasar como le pasó a la tsunamita ya en Cantar de Cantares. ¿Se acuerdan? ¿Acuerdan la historia de Cantar de Cantares? Es más, voy a ir un momentico a Cantar de Cantares. Para no batear. Cantar de Cantares, capítulo 5. Dice la muchacha, es una historia, nada más escúchenla, ¿no? Lo que no hayan buscado. Pero Cantar de Cantares es un libro poco leído. Es un libro de amor, ¿eh? Algunos dicen, pastor, pero es que es pasadito de tono. Bueno, según la mente con el que usted lo lea, pues que va a ver en la Biblia algo pasado de tono, ¿no? Que porque le dicen que mi esposa era como una yegua, no, esa es otra cosa. Pero está bien, vamos a ver otra cosa, ¿no? Dice el tormento de la separación. Para que no le pase, hay que ser un siervo vigilante, no le va a pasar como esta muchacha, vea. Dice, yo dormía, pero mi corazón velaba, es la voz de mi amado que llama. Ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía. ¿Usted le ven algo de morboso a eso? No. Dice, porque mi cabeza está llena de rocío. O sea, llegó el amado, llegó y afuera estaba, si la cabeza estaba llena de rocío es porque estaba ¿qué? Estaba lloviznando, un pelillo de gato que le llaman aquí, ¿no? Usted dice, mi cabeza está llena de rocío, mis cabellos de las gotas de la noche. Y entonces ahí mismo le contesta a ella, ¿no? Dice, me he desnudado de mi ropa, ¿cómo me he de vestir? O sea, como quien dice, ya estaba acostada, ¿no? Tengo que interpretar esto, ¿no? Entonces dice, he lavado mis pies, ¿cómo los he de ensuciar? Porque no eran chanclas, ¿no? Está bien, es otra cosa.
Dice, mi amado metió la mano por la ventanita, dice ahí, y mi corazón se conmovió dentro de mí. Y entonces, dice ella, entonces yo me levanté para abrir a mi amado y mis manos gotearon mirra y mis dedos mirra que corría sobre la manecilla del cerrojo. Abrí yo a mi amado, pero mi amado, ¿qué cosa? Se había ido, ¿no? Había ya pasado. Y tras su hablar, dice ahí, salió, estar bromeando ya. Salió, dice ahí, y sobre, ya me perdí. Y tras hablar salió mi alma, lo busqué y no lo hallé. Lo llamé y no me respondió. Y entonces dice, me hallaron los guardas que rondan la ciudad. Me golpearon, me hirieron, me quitaron mi manto de encima, los guardias de los muros. Yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, si halláis a mi amado, que le hagáis saber que estoy enferma de amor. Entonces, hermano, vean. El tema ahí es que ya después ustedes ya saben que ella, la muchacha, comienza a decirle a todos, hey, ayúdenme a buscar a mi amado, ayúdenme, que se fue. ¿Por qué se fue? ¿Por qué se fue? Porque no se le abrió en el momento que se le debería abrir. Porque las cosas de Dios no es cuando yo quiero. Las cosas de Dios se dan, hermanos, y hay que estar preparado porque cuando se den, se dan. Amén, hermanos, y ustedes ya saben la historia de allá que entonces las demás doncellas comenzaban a decirle, pero ¿qué es ese amado? ¿Para qué armes tanto escándalo? O sea, aquí hay una cantidad de hombres, o sea, ¿qué tiene de especial? Y ustedes ya saben que comenzó a decirle, no, bueno, hay una descripción ahí más adelante que comienza a decirle que es tu amado más que otro amado, la más hermosa de todas las mujeres, tú eres muy linda, muy bella, podrías haber conseguido otro, pero ¿para qué andas persiguiendo a ese? Y entonces dice, es que mi amado es blanco, rubio, señalado entre 10,000, su cabeza como oro finísimo, sus cabellos crespos negros como el cuervo, sus ojos como paloma junto a los arroyos de las aguas que se lavan con leche y a la perfección colocados sus mejillas como una era de especies aromáticas, como fragantes flores, sus labios como lirios que destilan mirra fragante, sus manos como anillos de oro engastados de jacinto, su cuerpo como claro marfil cubierto de zafiros, sus piernas como columnas de mármol fundadas sobre basas de oro fino, su aspecto como el líbano escogido en los cedros, su paladar dulcísimo y todo en él es codiciable. Tal es mi amado, tal es mi amigo, oh doncellas de Jerusalén. Y entonces a mí las otras dijeron, wow, entonces vamos todos a buscarlo. ¿Cierto? Entonces se fueron todos a buscarlo. Imagínense que uno pudiera describir a su señor así. Que a uno le pregunten, ¿por qué sigues a Jesús? ¿Qué es él? ¿Qué es? Hay otros dioses, hay otras cosas que seguir. Y que tú puedas hacer una descripción como esta de lo que es tu amado para ti. Tremendo, ¿eh? Tremendo. Amén, hermanos. Pero bueno, regresando a terminar la parábola, que no la hemos terminado básicamente, pero regresando para la parte final de esta parábola, ir cerrando esta enseñanza, hermanos. Acuérdese, ¿no? Simplemente no fue importante tanto la hora que entraron a la viña, sino que todos estuvieron ahí en el momento de la paga, ¿no? Eso fue lo verdaderamente importante. Básicamente, asegurémonos, hermanos, de que estamos en la viña correcta y que aceptemos la invitación, ¿no? Porque el mismo Señor, hermanos, que te invita a entrar a la viña, el mismo Señor que te invita a entrar a la viña, va a llegar el momento en que te va a decir, ya no se puede entrar. ¿Ya? Se terminó. Que nosotros lo hemos repetido aquí como que hay un tiempo en el que, ¿qué? En el que no va a haber tiempo. Hay un tiempo en el que no va a haber tiempo. Entonces, hermano, vea, la invitación, el mensaje, el consejo es acepte el llamado. O sea, recuerde que el llamado es para todos, pero muy pocos deciden aceptarlo. Y una vez que usted decida aceptar la invitación, haga lo mejor que esté en usted, haga su esfuerzo para mantenerse ahí en la viña. En lo natural uno, hermano, cuando uno necesita su trabajo y sabe que lo necesita por cosas, sustento, uno ¿qué pasa? Uno cuida su trabajo, uno trata de hacer las cosas lo mejor que puede, cumplir un horario, amén, ser responsable, asegurarse básicamente eso, ¿no? Más bien, y hay gente que viene a los pies de Cristo, no me vienes a exigir, ¿no? A exigir, ¿no? Yo alguna vez les conté una anécdota personal. Bueno, ahorita de finales de agosto cumplo 21 años de haber entregado mi vida al Señor, 21 años.
Ahora yo les conté, 21 años. Y yo llevo aquí en Cartago pastoreando 9 años. Eso quiere decir que yo estuve 12 años, ¿qué? Preparándome, ¿cierto decir? Haciendo de todo, allá en Pavas. Discipulados, maestro de escuela dominical, grupo de cárceles. Bueno, lo único que me faltó fue ser ujier, que nunca fui. De todo. Siendo un buen segundo, esperando ¿qué? Una oportunidad. Una oportunidad que yo no pedí. Porque fue algo que Dios me dio la oportunidad por medio del pastor Tibor, ¿no? Básicamente, entonces, simplemente no venga a los pies de Cristo, ¿a qué? Póngase a disposición de su Señor, de su Maestro. No exija. Hay gente que viene a los pies de Cristo a exigir y les tienen que dar ciertas cosas porque si no, no lo hacen. ¿Qué dijo Pablo cuando tuvo su encuentro con el Señor? ¿Qué dijo Pablo? Siendo fariseo de fariseos, instruido a los pies de Gamaliel, circuncidado mira, ¿cuántos días? ¿Al octavo? Antes era el séptimo, ahorita. Bueno, pero ¿qué dijo él? ¿Qué le dijo al Señor? ¿Qué quieres que haga, Señor? ¿Qué quieres que haga? Dígame ya, ¿qué hago y yo lo hago? Y entonces el Señor, ¿qué le dijo? Tranquilo, tranquilo. Se te va a decir qué es lo que tienes que hacer. Tranquilo. Acuérdate que demoró, ¿cuánto demoró él preparándose? 3 años, ¿no? Entonces, lo importante aquí es perseverar, ¿qué? Hasta el final, ¿no? Dios es un Dios justo, acuérdate, por eso él dice, buscad al Señor, ¿cuándo? Mientras pueda ser hallado, ¿no? Amén, hermanos. Entonces, lo mucho o poco que usted conozca de la palabra, lo mucho o poco que usted conozca de lo que está aquí, hermanos, asegúrese de ¿qué? De entenderlo. Asegúrese de entenderlo, pero mejor aún, asegúrese de ¿qué? De vivirlo. Y puede que eso que usted considere que es muy poco, sea suficiente ¿para qué? Para que usted pueda llegar al final de la jornada y recibir su pago, ¿no? Amén, hermanos. Como le dijo Pablo a Timoteo, póngase de pie hoy mientras les leo eso. Como le dijo Pablo a Timoteo, que varias veces lo hemos visto aquí. ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? Le dijo, Timoteo, yo ya llegué ¿a qué? Al final de la jornada, yo ya llegué. Yo ya peleé mi batalla. Por lo demás, a mí me espera ¿qué cosa? Mi corona. Y no solamente a mí, sino a todos los que esperan al Señor. Por lo tanto, yo ya hice lo mío. Ahora te toca a ti. Haz labor de evangelista. Procura presentarte como un obrero que no tiene nada de qué avergonzarte. Ministra, predica la palabra. No pongas manos con ligereza. Bueno, una cantidad de cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque él ya lo logró. Yo ya lo logré. Te toca ahora a ti, ¿no? Hay muchas cosas que hemos logrado nosotros. Todavía no hemos llegado al final. Digo, al final de la faena, ¿no? Sí, al final de la prédica. Fíjate que me rogaron la cara. Todavía no hemos llegado al final de la carrera, hermanos, pero de seguro que uno mira hacia atrás y uno dice, wow, todo eso ha avanzado. Yo espero que usted lo pueda hacer. Wow, todo eso ha avanzado. Y mira hacia adelante y diga, wow, todo eso me falta. ¿Entienden? Porque de eso se trata. Amén, hermanos. Vamos a darle gracias al Señor por esta linda oportunidad. Padre, te damos gracias en este día, Señor. Gracias por la oportunidad que hemos tenido, Señor, de no solamente leer tu palabra, sino comentarla, Señor, entenderla a nuestra manera, Señor. La manera que tú pones, los ejemplos que tú pones, adaptarlos a nuestra vida cotidiana, que de eso se trata la palabra. De eso se trata. Que podamos entenderla sencillamente. O sea, no, hay una intención en ti clara de que nosotros podamos entender lo que tú quieres hablar, que es lo más importante. No solamente leer y conocer lo que tú dices, sino entender qué es lo que hay en lo que tú dices, Señor. Y hoy hemos entendido la importancia de no solamente entrar a tu viña, sino que nos podamos mantener ahí. ¿Hasta cuándo? Hasta el final, perseverando hasta el final. Pero lo más importante es ingresar, no importa la edad, no importa la situación, la circunstancia, lo más importante es que usted ingrese ahí, ¿no? Pero también tiene que saber que hay una sola manera de entrar, que es por medio de Cristo Jesús, porque Él es la puerta. Por medio del nuevo nacimiento, por medio de un arrepentimiento genuino, permitiendo que su sangre te limpie de todo pecado. Es la única manera, no hay otra, ¿no? Así es que si hubiera aquí en este lugar alguna persona o ahí en el video alguien que hoy entendió, usted entendió hoy que usted está fuera de la viña o que usted creía que estaba dentro de la viña pero realmente no ha estado ahí, porque uno no puede entrar a una viña si primero no le ha sido invitado a entrar y uno no ha aceptado las condiciones para las cuales entrar ahí. Si usted no ha pasado por esos pasos, usted no sé en qué viña andará, pero entre a la viña del Señor. Hay sus condiciones. Y la condición principal, ¿cuál es? Tienes que nacer de nuevo. Tienes que pedirle perdón al Señor
Tienes que arrepentirte de corazón. Si es el caso suyo, hombre o mujer, ahí donde está, dígale, Señor Jesús, en este día escuché tu palabra, Señor. Y hoy me ha quedado claro eso, Señor. Hoy reconozco que estoy fuera de la viña, estoy fuera de ti, Señor. Porque nunca te he entregado mi vida, porque nunca me he arrepentido, porque nunca te he pedido perdón, pero no más, Señor, no más. Hoy arrepentido, arrepentida como nunca antes, yo clamo a ti, Señor, para que tu preciosa sangre me limpie de todo pecado, Señor. Tu Santo Espíritu pueda venir a mí y hacer de mí una nueva criatura, Señor, y que a partir de hoy yo pueda buscarte a través de tu palabra, porque quiero conocerte, Señor. Quiero caminar contigo. Quiero cambiar de vida, Señor. Quiero dar pasos diferentes. Quiero ser un testimonio vivo de que hay poder para cambiar en ti, Señor. Bendigo el momento que decidí venir a este lugar, Señor, porque vine sin ti, pero ahorita te recibo como mi único y suficiente Salvador, Señor. Te doy gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Damos un aplauso, hermanos, al Señor. Bien, si usted hizo la oración, felicitarle, pero recuerde, ¿no? Eso es como que usted decidió entrar a la viña, pero para que te mantengas ahí no es no es con buenos deseos o buenas intenciones, ¿no? O sea, es con trabajo, porque para eso entra uno a la viña. Parte del trabajo que hay que hacer es esforzarse, definir prioridades, organizarse, ¿me entiende? Entonces, acompañarse de gente que vaya en la misma dirección. Y si en eso le podemos ayudar, la Iglesia Cristiana de Efesios 4:23, Cartago, costado norte de las ruinas. Aquí nos reunimos todos los domingos a partir de las 10 de la mañana. 8772-5957, mi número, Pastor Eber Molina, si en algo le puedo ayudar. Y recuerde también que hoy, como todos los domingos, a partir de las 8 de la noche, estamos en la 105.9 de la FM Radio Urbano, programa Sinceridad. Precisamente hoy estamos cumpliendo ya 3 años que nosotros estamos haciendo el programa, 3 años ya. Bueno, el programa lleva 15 años, pero nosotros, o sea, mi esposa y yo, 3 añitos ya haciendo el programa. 105.9 de la FM, usted puede entrar por la radio o puede entrar en urbano106.com. Que el Señor los bendiga, un abrazo. Nos vemos en una próxima oportunidad.